Debemos nosotros elegir cómo vivir. Eso es una tarea, elegir cómo vivir, porque cuando se crece en el discernimiento, se crece en la calidad de vida. Por eso Pablo quiere enseñarle a las comunidades de Galacia cómo deben discernir y qué es lo que tienen que discernir. En este caso es un discernimiento sobre el estilo de vida, escoger cómo quiere vivir, la calidad de vida con que quiere vivir. En Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 al 25, enseña toda esa tarea de discernir y poner en una balanza cómo quieres vivir para saber qué consecuencias deseas tener. Y para eso, pues vamos a leer Gálatas 5, 16 al 25 y a verlo por partes. Tiene 4 partes y ubicadas esas 4 partes podemos darnos cuenta el mensaje que hay para nosotros hoy. Veamos la primera parte, entre el espíritu y la carne, en los versículos 16 y 18. Gálatas 5, 16 al 18. Dice así: les digo esto, procedan según el espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos, que no hacen lo que quieren. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Entonces, aquí hay unos elementos, si le pone como en una balanza ahí con los platicos, en esos platicos pongan en la balanza qué pesa más. Seguir la carne es someterse a los preceptos de la ley y con ellos a la circuncisión. Seguir la carne es cometer clase de acciones que van contra la vida. Seguir en la carne conduce a pasar contento por ratos y por tanto todo termina en muchas esclavitudes, porque al seguir en la carne quiere ayudar a unos, servir a otros, agradar a unos y agradar a otros y termina engañándose, porque al final no sabe cuál es su proyecto de vida y no tiene claro la meta hacia donde se quiere dirigir. Pero eso es seguir la carne, como que seguir la carne es una esclavitud que aleja de Dios y que conduce a vivir totalmente alejado de Dios. En tanto que seguir el Espíritu es proceder según el amor, escoger en libertad, que la libertad es la capacidad de hacer el bien y avanzar en los procesos de vida. Por eso dice en el versículo 18, si son guiados por el Espíritu, entonces chévere porque ustedes ya están guiados por el Espíritu, no por la ley. La segunda parte la vemos en los versículos 19 al 21 y es, si vas a escoger el camino de la carne, pues escoges las obras de la carne. Y mire la lista de obras de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este catálogo de 15 vicios, pero además dice, y etcétera, y cosas semejantes. Este catálogo de 15, es un catálogo, 15 vicios, están organizados según diversos exegetas. No hay una sola manera de analizarlos. Entonces unos los analizan de una manera, otros de otra, y los comparan con los otros lugares donde en las cartas de Pablo aparece listas similares en Primera, en Segunda de Corintios, en Romanos, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, en fin, una lista compleja que en últimas, si tú revisas en últimas, destruyen la relación con Dios. Miren cómo destruyen la relación con Dios: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios. Luego viene romper la relación con los demás. Miren cómo rompe la relación con los demás: odios, discordia, celos, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades. Y por último, rompe la relación consigo mismo: borracheras y comilonas. Desorden total de vida, un desorden total, un desespero en la vida, unas ganas de ir de fracaso en fracaso. Esa es la recompensa, una suma de fracasos. Y esa suma de fracasos lo dice de esta manera: no heredarán el reino de Dios. Es decir, se autoexcluyen de la vida. Quien opta por vivir en estas 15 obras, o 3, o 2, o 5, porque es que una lleva a la otra, no es que una y punto, no, una lleva a la otra. Los odios llevan a las discordias, y a los celos y a las iras, y a las divisiones y a los partidismos.
Claro, por supuesto. Entonces una cosa va a llevar a la otra. Eso genera una cadena de fracasos que al final termina la persona auto excluyéndose de la vida. Reina sobre esa persona unas decisiones pasionales erróneas que conducen a consecuencias desafortunadas. Si tú estás sembrando en la carne y funcionando aquí en lo que llaman las obras de la carne, en este catálogo de 15 vicios más, etcétera, pues tu vida no va a ser feliz, va a ser una desgracia constante. Para eso, Pablo entonces les va a proponer otra alternativa, y es escoger el fruto del Espíritu. En los versículos 22 y 23, escoger el fruto del Espíritu. Y dice así, en cambio el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, escoger en el Espíritu es bien interesante porque lo primero que me muestra es, en cambio, el fruto del Espíritu en singular. El fruto del Espíritu en singular. Es un singular colectivo, porque es singular fruto, pero es colectivo porque está cobijando el catálogo de las otras 8. Este catálogo tiene 8. ¿Mm? Son una siembra en el Espíritu. Y así lo pone como en un jardín, una siembra en el Espíritu, una unidad en el estilo de vida. Los 9 se funcionan como una unidad, los 9 son como manifestaciones del amor en una unidad que forman un estilo de vida en el Espíritu que se opone a las obras de la carne. Son 9 realidades neumáticas que hacen crecer al ser humano y hacen crecer a la comunidad para que avance. Todos los 9 y cada uno son fruto porque están en función del amor, porque promueven e integran. Un fruto es producto de un proceso. Eso es un fruto. Comienza siendo semilla y el proceso arranca con la semilla que se siembra y va echando primero raíces y luego creciendo hacia arriba la flor. ¡Pum! El fruto es producto de un proceso. Y eso implica que hay que trabajarlo, que cuidarlo, acompañarlo, pero al final tiene una vida integral sana, una vida integral en crecimiento, unas posibilidades de progreso, de crecimiento, de prosperidad muy grandes. Y miren la consecuencia, dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, es una conducta inspirada en el Espíritu y cuando está inspirada en el Espíritu, cumple la ley y la supera, se la lleva por delante. O sea, está aquí una superación de la ley y por eso no hay condenación. Esto es vivir en el Espíritu, esto es vivir en la ley del Espíritu. Esta lista se complementa con otras partes en 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Colosenses, que a veces se habla de los 12 frutos del Espíritu Santo. Esos frutos comienzan siendo semilla y van creciendo en ti hasta que se apoderan de ti y eso es lo que dan. La cuarta parte de este texto está en los versículos 24 y 25, caminar en el Espíritu. Y dice así, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado en la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos caminando también en el Espíritu. O sea, ahí viene ya el inclinarse. Has hecho el trabajo de discernimiento entre la carne y el Espíritu, pero Pablo se va a inclinar por el Espíritu. Vamos por el Espíritu. Los que son de Cristo Jesús son aquellos que tienen estas características. Miren, son los que están en Cristo, son crucificados en Cristo, son los que caminan al impulso del Espíritu, son los conducidos por el Espíritu Santo, son los que se oponen a la carne, lo que conduce entonces a una vida en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es caminar al impulso del Espíritu, elegir el fruto del Espíritu, vivir en la libertad para hacer el bien, asumir el dinamismo de los hijos de Dios, vivir diciendo, yo soy poderoso, yo soy maravilloso, ¿y qué? Hazlo, hazlo, pon tu puño al frente y di, yo soy poderoso. El otro puño al frente y di, yo soy maravilloso. Y las dos manos hacia atrás y vas a decir, ¿y qué? Yo soy poderoso, yo soy maravilloso. ¿Y qué? Cuando tú vives en el Espíritu y eliges vivir en el Espíritu, eres poderoso y maravilloso y haces cosas grandes, sorprendentes, que te van a llevar a una experiencia cada vez más grande y cada vez mejor. Pues te digo, hermano y hermana, tú que estás aquí, te digo que vivir en el Espíritu es la mejor manera de vivir. Así que tú eliges cómo vivir.
Toma tu decisión. Eliges cómo vivir. Te recomiendo que elijas como embajador del Espíritu Santo, porque te va a llevar a vivir una experiencia de constante crecimiento para ser cada vez mejor. Dios está contigo y Dios permanece contigo. No te olvides.